Si se dan cuenta, ya subí 2 videos de las clases que nos hacen falta. Ya espero que hoy en la tarde estén la gran mayoría ahí, de los videos que que nos hicieron falta de las últimas semanas. Entonces, vamos a comenzar. Ya está grabando y vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, empezamos. Quedamos que para, por así decirlo, como un micro repaso de la prueba de radio, ya no les pregunté qué vimos en la clase anterior, pero bueno, queda como que es esto. Ya la próxima clase les pregunto qué vimos en la clase anterior. La prueba de radio era esta. Tenemos una ρ, n, que es igual al valor absoluto de A, o sea, el elemento A, n más 1, entre el elemento a n, y que si el límite, y que ρ, sin la n, es igual al límite cuando n tiende a infinito de ρn. Si ρ es menor a 1, converge. Si ρ es igual a 1, use otra prueba. Y si ρ es mayor que 1, diverge. ¿Qué fue conceptos que vimos la clase anterior? Converge, que la suma llega a todo un número, que la suma, inclusive en el infinito, llegamos a un número. Diverge, la suma en el infinito llega al infinito. Y ρ igual a 1, no sabemos si converge o diverge. Siempre tenemos de esas dos sopas, o converge o diverge. Entonces, vamos a hacer la prueba, por ejemplo, para una nueva serie. Salió medio extraño. Si la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre 2n cúbica más 1 converge o diverge. Entonces, ahorita solo sabemos usar la prueba de la razón. Vimos las otras pruebas, pero ahorita solo vamos a enfocarnos en esta prueba de la razón. Le estoy diciendo prueba de la razón ahorita porque es una cantidad entre otra, pero su nombre real, porque a veces lo digo prueba del radio, es que radio y razón tienen una cierta relación. Y en este caso aplicaría más decirle prueba del radio, porque esta prueba se puede hacer inclusive para series de números complejos, series con números complejos. Entonces, en el número complejo no hablamos de convergencias absolutas, hablamos de un radio de convergencia, un cierto rango de valores complejos que están dentro de un círculo, dentro de mi plano complejo, donde mi serie converge cuando esa tiene una variable. Cuando tengamos una variable, vamos a ver que va a haber un intervalo donde esta serie va a converger o donde esta serie va a diverger. Pero ahorita nos estamos enfocando en puras series que tienen números. Entonces, esta serie, si quieren que la veamos más físicamente, por así decirlo, o qué nos representa, sería esta. Para recordar algo de lo que vimos en inducción matemática, sería 1 sobre 2 por 1 al cubo más 1 más 2 sobre 2 por 2 al cubo más 1 más 3 sobre 2 por 3 al cubo más 1 más 4 sobre 2 por 4 al cubo más 1 más, y así consecutivamente. Entonces, de entrada, vemos que la parte de abajo es más grande que la parte de arriba.
Entonces, eso nos da una promesa de que a lo mejor puede converger. No lo tenemos asegurado. Por ejemplo, el logaritmo natural de x, el siguiente elemento es, a veces es más pequeño que el anterior. No sabemos realmente o la proporción, en este caso la proporción es clara, lo más probable es que converja, pero lo mejor es hacer la prueba para ver si converge o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, calculamos rho n. Entonces, para calcular rho n, yo digo que esto es AN. Entonces, si queremos hacerlo más paso a paso, sería AN es igual a N sobre 2N cúbica más 1. Y AN más 1 es esta misma expresión, pero cambiando todos los Ns a Ns más 1, como lo hacíamos en inducción matemática. N más 1 entre 2 por N más 1 al cubo más 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rho n es igual a n más 1 sobre 2 por n más 1 al cubo más 1 sobre n sobre 2n cúbica más 1. ¿Y esto a qué es igual? Utilizamos toda nuestra poderosa ley de sándwich para quedar que es 2n cúbica más 1 por n más 1 entre n por 2, por 2n más 1 al cubo más 1. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar aplicar álgebra para reducir estas dos expresiones. Aquí no hay álgebra tan bonita como la que habíamos tenido anteriormente, pero vamos a ver si podemos sacar algo, o al menos una expresión cuyo límite sea fácil de sacar para nosotros. Entonces vamos a tener que 2n cúbica por n va a ser 2n cuarta. 2n cúbica por 1 más 2n cúbica. N por 1, n, más n. Y 1 por 1, 1. Listo. Sobre, vamos a decir que bueno, n por 2, 2n por n más 1 al cubo. Más n. Ahora, el problema es este binomio a cubo. ¿Cómo es el binomio a cubo? Podemos hacer un triángulo de Pascal, si no nos acordamos. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Listo. Entonces sería esto igual a rho n es igual a 2n cuarta más 2n cúbica más n más 1 sobre 2n. Recuerden, este 2 solo estaba multiplicando al n más 1. 2n por n cúbica más 3n cuadrada más 3n más 1 más n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 2n cuarta más 2n cúbica más n más 1 sobre 2 por n sería 2n cuarta más 6n cúbica más 6n más 2n más n. Y esto es igual a 2n cuarta más 2n cúbica más n más 1 sobre 2n cuarta más 6n cúbica. Aquí me hizo falta un cuadrado, ¿verdad? Aquí.
más 6n cuadrada más 3n. Ok, no puedo reducir nada más asegúrense que haya hecho todo bien. Ok, parece que sí. Entonces, ya que hice eso, tengo que evaluar el límite. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Hay alguna álgebra que pueda hacer antes de evaluar el límite? No. Sí la voy a hacer ahorita a la hora de evaluar el límite, pero no tiene caso hacerla antes de evaluar el límite si no sabemos bien qué es lo que nos va a pasar con el límite. Entonces, voy a alejar para poder borrar. Entonces, espero un minuto y borro. ¿Ya puedo borrar? Tengo una pregunta. Sí. Bueno, se pasan multiplicando, de división a multiplicando, se utiliza ¿qué? Una propiedad de, para bajarlo se tiene que elevar a la menos uno, ¿no? Sí, estamos utilizando Bill Ladle Sandwich. Estamos utilizando que A entre B entre C entre D, que es lo que hacíamos, extremos por extremos y medios por medios. Entonces, ¿qué es igual? Es igual a AD sobre BC. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando este por este y este por este. Ah, ya. Bueno, pero se pueden pegar aquí propiedades como la de división a menos uno. ¿Mande? O no se aplican aquí, nada se aplica principios de álgebra. La ley de sándwich es básicamente lo que estás diciendo. Esta ley de sándwich la podemos traducir a esto. A por B a la menos 1 entre C por D a la menos 1. Entonces, A por C es esta parte y B y D a la menos 1 es igual a 1 sobre B y 1 sobre D. Entonces, este está a la menos 1 pasa abajo y este que está a la menos 1 pasa arriba. Entonces se convierte en AD entre CB. Es básicamente lo mismo, nada más que es visualmente más fácil de aplicar utilizando la ley de sándwich como la aprendimos. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Y dejen que borre esto. Listo, entonces puedo borrar de aquí para abajo. Bueno, el enunciado lo vamos a dejar. Vamos a borrar esto. O vamos a dejarlo. Bueno, las tres condiciones vamos a dejarlas aquí a la derecha. Esto lo vamos a borrar. El ejercicio lo vamos a dejar y vamos a borrar lo que no necesitamos. Esto no lo necesitamos, nada más es para que vean cómo se traduce, o recuerden cómo se traduce la notación sigma a una suma. El triángulo de Pascal ya lo necesitamos. Todo esto no lo necesitamos porque ya lo calculamos. Llegamos a esto.
Entonces, este quedó bien porque vamos a ver que aquí vamos a llegar a una cosa muy curiosa. El límite cuando n tiende, entonces el paso 2, calculando el límite. Vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de rho n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n a la cuarta más 2n cúbica más n más 1 sobre 2n a la cuarta más 6n cúbica más 6n cuadrada más 3n. Entonces, los fans del L'Hopital van a decir, ese es un infinito entre infinito, aplicamos L'Hopital. Calma. Podemos usar álgebra y ahorrarnos L'Hopital. ¿Qué álgebra podemos utilizar? Recuerden que cuando tenía un exponente puedo hacer esto. Estoy multiplicando por un 1, ¿no? Haciendo que 1 es igual a 1 sobre n a la cuarta entre 1 sobre n a la cuarta. Entonces, si multiplico este por este, ¿qué me va a quedar? De 2, n a la cuarta sobre n a la cuarta, más 2 n cúbica sobre n a la cuarta, más n sobre n a la cuarta, más 1 sobre n a la cuarta. 2 n a la cuarta sobre n a la cuarta, más 6 n cúbica sobre n a la cuarta, más 6n cuadrada sobre n a la cuarta, más 3n sobre n a la cuarta. Y este es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de 2 más 2 sobre n más 1 sobre n al cubo más 1 sobre n a la cuarta. Entre 2 más 6 sobre n más 6 sobre n cuadrada más 3 sobre n cúbica. ¿Qué le pasa a todos estos cuando el límite tiende al infinito? Cuando n tiende a infinito, son dos pasteles entre un infinito de personas, 0. Un pastel entre un infinito de personas al cubo, 0. Un pastel entre un infinito de personas a la cuarta, 0. 6 pasteles entre un infinito de personas, 0. 6 pasteles entre un infinito de personas al cuadrado, 0. 3 pasteles entre un infinito de personas al cuadrado, 0. Entonces, esto es igual a 2 entre 2, que es igual a 1. Entonces, tendríamos que, para demostrarlo, usar otra prueba. Esperar a regresar de vacaciones. ¿Por qué pongo eso? Porque la otra prueba que tendríamos que hacer es la prueba que es más teóricamente más fácil, la prueba de la integral. Que para los que se acuerden de su cálculo diferencial e integral de bachillerato, es sacar la integral con respecto a n cuando n, y es una integral impropia, es una integral definida al infinito, indefinida. Es una integral definida con un límite al infinito.
O sea, que es el límite de la integral de eso. Pero pues, si tenemos esto en la prueba de radio, realmente no sabemos qué tanto es la diferencia entre ambos. Lo que nos dice la intuición es que sí va a converger, pero tenemos que ver realmente si converge o no. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Esta prueba cómo se llamaba otra vez? La prueba del radio o de la razón. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Uno más similar a los que estábamos haciendo, pero uno donde tenemos que estimar el límite. ¿Puedo borrar? No. Entonces espero tantito más. ¿Ya puedo borrar? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer la sumatoria Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez más? Paso 1. Determinamos rho n. Entonces, rho n va a ser igual a a n más 1 entre a n, donde esto es a n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es 6 a la n más 1 entre 5 a la n más 1 menos 1 sobre 6 a la n entre 5 a la n menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A, otra vez por la ley del sándwich, a 6 a la n más 1 por 5 a la n menos 1 entre 6 a la n por 5 a la n más 1 menos 1. Entonces, nada más vamos a sanear estos n más 1, estos exponentes de n más 1, como 6 por 6 a la n por 5 a la n menos 1 entre 6 a la n por 5 a la n menos 1. La n, perdón, 5 por 5 a la n menos 1 por leyes de los exponentes. ¿Qué va a pasarle a esta 6 a la n? Se va con este 6 a la n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a
6 por 5 a la n menos 1 entre 5 por 5 a la n menos 1. A ver, permítame un segundo. Lo siento, de los problemas de dar clases a distancia es que hay, por ejemplo, la gente que viene a medir la lectura del agua, pues no sabe de qué estamos en clase. Entonces, ya continuamos, este 6/5 queda como tal, y bueno, no podemos hacer 6/5 porque este 5 está multiplicando nada más a este y no está multiplicando a todo esto. Entonces, vamos a dejarlo como está. Entonces, entonces ya aquí ya no puedo hacer más álgebra. Como ya no puedo hacer más álgebra, ya pasamos al paso 2. Calculando el límite. Sería ρ es igual al límite cuando n tiende a infinito de ρn, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de 6 por 5n a la menos 1, 5 a la n menos 1, por 5 por 5 a la n menos 1. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a analizar cosas para hacer nuestro límite más fácil. ¿S menos 1 le va a hacer algo a 5 a la n cuando n es increíblemente grande? ¿5 a la 10.000 menos 1 va a ser muy distinto a 5 a la 10.000? No. No. Entonces podemos obviar este menos 1 y este menos 1 también porque tenemos 5 a la 10.000 por 5 menos 1. ¿Realmente le va a hacer algo ese menos 1 a ese 5 a la 10.000 por 5? No. Es muy pequeño este contra lo que va a crecer este en el infinito. Por lo tanto, podemos reescribir esto como el límite cuando n tiende a infinito de 6/5 de 5 a la n por 5 a la n, dado que este menos 1 ya no nos afecta. Y como me queda 5 a la n sobre 5 a la n, se van y me queda que es igual a límite cuando n tiende al infinito de 6/5, que es igual a 6/5 porque ya no tengo ninguna n. 6/5 es mayor a 1, por lo tanto, diverge. Y era de esperarse. De hecho, en nuestra prueba preliminar hubiéramos visto que divergía. ¿Por qué? Porque 6 a la n es más grande que 5 a la n menos 1. Entonces, ¿qué decíamos? Si el siguiente elemento es más grande que el elemento anterior, eso va a diverger. Nada más que aquí ya lo comprobamos con la prueba del radio o la prueba de la razón. ¿De acuerdo?
Sí. Entonces, así es de práctico el método. Saco esto y si el límite me queda mayor a 1, es diverge. Si me queda igual a 1, chin, ni modo. Y si me queda menor a 1, entonces converge. El problema realmente es el álgebra y el límite. Si puedo calcular el límite y qué tanta habilidad tengo para el álgebra y para el límite. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, aquí viene uno interesante con factoriales, que es otro de los casos donde uno tiene que aprender cómo se hacen las mañas algebraicas. Si se dan cuenta, realmente aquí la bronca es hacer las mañas algebraicas para llevar a una expresión de n que sea lo más sencilla posible para evaluar el límite. Sencilla posible, entre comillas. La serie converge o diverge. 1 sobre n factorial. Recuerden que n factorial es, por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 2 factoriales 2 por 1. 3 factoriales 3 por 2 por 1 y así consecutivamente. Entonces, vamos a recordar algunas propiedades de factorial. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así consecutivamente. Para dejarlas aquí para cuando vayamos a operar. N menos 1, n por n menos 1 factorial es igual a n factorial. ¿Por qué? Porque es igual a n por n menos 1 por n menos 2. Esto es el n menos 1 factorial por n menos 3 y así consecutivamente. Y n más 1 por n factorial es igual, bueno, el factorial es aquí el n, es igual a n más 1 factorial. En el mismo principio de acá tengo que es n más 1 por n n menos 1 por n menos 2 y así consecutivamente. Entonces, estos son los trucos principales de factorial. Y claro, variaciones de este truco. A veces necesito n más 2, por ejemplo, n más 2 factorial dividido entre n. Pues sé que n más 2 factorial es igual a n más 2 por n más 1 por n factorial. Entonces se anulan los n sobre n factorial y ya tengo una expresión en términos de n. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar rho n. Entonces, rho n es igual al valor absoluto de an más 1, perdón, sobre an. Entonces, an es esto. Entonces, ¿qué va a ser? Es igual al valor absoluto de 1 sobre n más 1 factorial, o sea, todos los lugares donde aparezca n, coloco n más 1, entre 1 sobre n factorial. Hacemos la ley del sándwich y ¿qué nos va a quedar? N factorial sobre n más 1 factorial. Y aquí ya vamos a aplicar esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a n factorial sobre n más 1 por n factorial. Entonces, ¿qué va a pasar? N factorial sobre n factorial se van y voy a tener que esto es igual a 1 sobre n más 1. Entonces, ya no puedo hacer nada más de álgebra, hago el paso 2. Calculamos el límite. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Rho va a ser igual
al límite, el límite que es de 0n, cuando n tiende a infinito. Una vez más, ¿este 1 le va a hacer algo a la n? No. En infinito, pues infinito más 1 sigue siendo infinito. Entonces es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. ¿Cómo quedamos que este era el límite? Que era este límite 0, que es menor a 1. ¿Por qué? Porque es un pastel entre un infinito de personas. ¿Cuánto de pastel le toca a cada persona? Pues casi nada. Entonces, como 0 es menor a 1, entonces la serie converge. ¿A qué valor converge? Eso lo vamos a ver después cuando podamos hacer integrales definidas un poco más fluidamente. Porque eso tiene que ver con una cantidad que puse ahí de incógnito que se llama el residuo. Entonces es posible calcular a través del residuo y la sumatoria de algunos elementos, cuál es la suma total o al menos aproximarse a la suma total de mi sumatoria sabiendo que ya converge. Entonces esos son los trucos que se tienen que aplicar normalmente para utilizar la prueba de radio. Cuando son expresiones de n, pues son desarrollar polinomios o dejarlo como tal, y en el propio límite ya aplicar regla del L'Hopital o cualquier álgebra necesaria para que ese límite converja a un valor determinado. Cuando es factorial, utilizar las propiedades de factorial como las que están allá arriba. N por n menos 1 factorial es igual a n factorial, o n más 1 por n factorial es igual a n más 1 factorial. Y en leyes y en exponentes utilizar las leyes de los exponentes, saber que a la n más 1 es igual a la n por a. Y ese truco siempre se va a utilizar porque siempre lo que queremos es quitar ese a la n. O el objetivo principal es intentar quitar ese a la n para que podamos evaluar un valor finito y no quede un valor infinito. ¿Alguna duda hasta el momento? No, pero Entonces, la última complicación sería una función que no fuera algebraica, que fuera una función fundamental. Yo tengo una pregunta. Adelante. En la parte anterior salía 0, pero ¿por qué? Si se dividía 1 sobre infinito, ¿no? Sí, por eso 1 sobre infinito, un pastel entre un infinito de personas, ¿cuánto de pastel les va a tocar? Casi nada, ¿no? Por eso es prácticamente 0. Ah, bueno. 1 entre infinito, un número finito entre infinito, si cuando haces el límite, eso es 0. Recuerda, las indeterminaciones son 0 entre 0, infinito entre infinito. Si es infinito entre algo, eso sí es infinito. Si es infinito entre un número, eso sí es infinito. Lo que no se vale es infinito entre infinito, o 0 entre infinito, o 0 por infinito, o infinito a infinito, o 1 infinito, o infinito a la 0. Son todas las que vimos con L'Hopital. Pero todo lo que no esté en L'Hopital sí se puede calcular. Cuando n tiende a infinito, este es muy grande y este es muy pequeñito. ¿Qué es lo que pasa? Es un número muy pequeñito entre un número muy, muy grande. Como te dije, divide un pastel entre 10 personas, entre 100 personas, un pastel de los que compras en La Esperanza, por ejemplo. ¿Y cuánto de pastel le tocó? Pues casi, casi la embarrada de cuchillo. Porque es un pastel muy pequeñito para una gran cantidad de personas. Y aquí estamos llegando al infinito. Sería el pastel de la esperanza entre 100 millones de personas, entre toda la población de México. ¿Cuánto le toca de ese pastel a cada persona en México? Pues prácticamente nada. Casi, casi ten una molécula de pastel, eso es lo que te toca, ¿cierto? Por eso es que cuando el límite, cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a 0. Ok. Ahora sí ya puedo borrar.
Sí. Entonces, el único problema que se nos presenta en esta prueba es que la capacidad de hacer el límite, por ejemplo, cuando tenemos esto. Ya entendí por qué en el libro pusieron esta como K. O por qué había puesto esta como K también a la hora de hacer estos ejercicios. Porque el logaritmo natural de n se ve raro, el LNN, ¿no? Entonces, logaritmo natural de K sobre K. Entonces, aquí nada más cambiamos la fórmula donde aparezca n, ponemos K. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Calcular o encontrar ρ n. En las trigonométricas, en teoría, sí puedes hacer un desbarajuste porque coseno de A más B sí tiene una expresión. Pero en este caso sería la sumatoria desde, bueno, perdón, ρ n sería igual a AK más 1 entre AK, que sería igual, este es mi AK, sería igual al valor absoluto del logaritmo natural de K más 1 entre K más 1 sobre el logaritmo natural de K sobre K. Entonces, aplicando la ley de sándwich es lo primordial en esta regla, el logaritmo natural de K más 1 sobre K más 1 por el logaritmo natural de K. Entonces aquí podría subir las Ks a los exponentes, pero ¿qué beneficio le encontraría? Prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque pensando en el límite me va a quedar infinito a la infinito en el logaritmo y al final del día es logaritmo natural del infinito. E igual en el otro sería el logaritmo natural de infinito a la infinito más 1, que igual es infinito. Entonces vamos a 2. Calculando el límite. Vemos que es el límite cuando n tiende a infinito, ρ es igual al límite cuando n tiende a infinito, de K logaritmo natural de K más 1 entre K más 1 por el logaritmo natural de K. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, por más que aproximemos comportamientos, por más que digamos que si decimos que el K, que K más 1 no importa, entonces tendríamos que ese límite tendería a ser 1. Nada más déjenme comprobar algo que aquí me está saltando en este momento, que no me saltó cuando lo hice, porque este es uno de los problemas propuestos, ni siquiera tenía solución original. Comprobar que esto es 1. Que el L'Hopital no me va a hacer que se me convierta en otra cosa, porque iba a aplicar L'Hopital ahorita, pero ya vi que podría ahorrarme eso. Espérame un segundo. Sí, es igual a 1. Entonces, como lo había planeado, bueno, como lo había resuelto, está bien. K en infinito, K más 1 hace algo. 1
No, infinito más 1 es igual a infinito. E igual aquí, infinito más 1 es igual a infinito. ¿Qué voy a tener? Que es el límite cuando k, este es k, perdón, tiende a infinito, de k por el logaritmo natural de k entre k por el logaritmo natural de k. Entonces, si nos damos cuenta, entre este, ¿qué nos va a quedar? El límite cuando k tiende a infinito de 1, que es igual a 1. Porque aquí no tengo ninguna k, entonces debo usar otra prueba. Y muchas veces en los límites, cuando son con funciones fundamentales, tenemos ese pequeño gran problema. No cuando tenemos una variable, sino cuando tenemos un logaritmo natural de un número como tal. Entonces, nada más es esa precaución al utilizar la prueba de radio, que es probable que en ocasiones tengamos ese problema, el problema de que me quede igual a 1 y tenga que utilizar otra prueba. Y principalmente se da con con cuestiones donde ya no puedo hacer mucha álgebra para ahorrar y tengo que irme a los comportamientos. ¿De acuerdo? Sí, es que en un momento dudé si se podía hacer Lopita para llegar a otro resultado, pero ya vi que no. De hecho, hay una forma algebraica para justificar eso, de que el 1 no vale prácticamente nada, que es factorizar una una k de k más 1, te va a quedar que es k por 1 más 1 sobre k. Entonces te va a quedar que ese 1 sobre k es 0 y te va a quedar k por 1. Entonces, ¿alguna duda? Ahora vamos a ver la mayor utilidad de esta prueba de la razón cuando tenemos una x variable. Entonces, en lo que todavía cocinan sus dudas, voy abriendo la presentación. Abrí un video y no la presentación. Listo. Entonces, vamos a pasar la presentación. Algo que se pierde un poco aquí en la clase en línea, o mucho aquí en la clase en línea, es que normalmente cuando tengo una presentación para ver algunos temas, realmente no la proyecto en el pizarrón, siempre la proyecto en una pared. El pizarrón siempre lo dejo en blanco para poder hacer ejercicios o poder hacer explicaciones, y la presentación es lo que es, un material adicional. Pero aquí, como no puedo dejar mitad presentación, mitad de pizarrón, porque el pizarrón, como el programa de pizarrón se adueña de toda la pantalla y no pueden ver la presentación en el pizarrón. Eso es una sugerencia que les voy a enviar a los del programa de pizarrón. Entonces, no puedo dejar la presentación al mismo tiempo que el pizarrón, que es lo que más me gustaría. Entonces, fortalezas y debilidades de cada uno de los métodos. El método de la comparación se puede aplicar aun si no se conoce la expresión de la suma de la serie y si su límite o integral no son sencillas. Las desventajas: es necesario elegir un par de series similares a la serie de prueba. Como les dije, todo depende de que pueda elegir un par de series similares, por eso no lo estamos viendo en este momento. La prueba de la integral depende totalmente de conocer la expresión de la suma y que ésta sea integrable.
La prueba de radio es el relativamente más sencillo de todos los métodos, pero como vimos, si el límite no da la información sobre la convergencia, el límite igual a 1 no nos da información sobre convergencia o divergencia. Y la comparación de especial es más fácil que aplicar que la comparación normal, porque nada más haces divisiones, no tienes que decir, este es mayor que este, pero este podría ser menor que este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero depende en cierta medida de todos los métodos anteriores y el límite puede llegar a ser difícil de calcular. Entonces vamos rápido a series alternantes y regresamos aquí a la prueba de radio, porque aquí inclusive la prueba del radio se aplica a esta serie alternante. Las series alternantes son, como su nombre lo indica, cuyo signo alterna entre términos. Por ejemplo, 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto, menos y así. Lo podemos expresar de esta forma, menos 1 a la n más 1 entre n. Si se acuerdan de los trucos, o no fue a ustedes, no, creo que fue a los de ecuaciones diferenciales. La forma en cómo podemos poner un signo que alterna entre más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, es con ese menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n. Con ese menos 1 a la n más 1, es la secuencia más, menos, más, menos, más, menos. No, es la secuencia si empiezas en n igual a 1, es la secuencia más, menos, más, menos, más, menos. Si empiezas en n igual a 0, la secuencia más, menos, más, menos, más, menos es con menos 1 a la n. Ahorita lo vamos a poner en el pizarrón. Entonces, la gran pregunta es si esta converge o no. Entonces dices, apruebo mi prueba del radio sin problemas. ¿Cuál voy a utilizar? Si hay tantas opciones. La prueba de radio es una buena opción, pero aquí el problema de las series alternantes es el siguiente. Lo vamos a ilustrar. Si yo sumo los números positivos en un orden y después le resto los números negativos, puedo hacer que converja. Pero a veces yo puedo sumar los números positivos en un orden y por más que le reste los números negativos en otro orden, no va a converger. Puede que con un ordenamiento de la suma la cosa esta converja y con otro ordenamiento de la suma la cosa esta no converja. Como es un infinito de números, se puede dar el caso. En este es de los pocos casos donde el orden sí va a alterar la suma. Solo no se altera, no importa cómo la ordenemos, si la serie es absolutamente convergente. ¿Qué es esto de convergencia absoluta? Si yo cambio, si ignoro el signo y pongo mi serie con signo positivo, o sea, pongo el valor absoluto de cada elemento de mi serie, y esta converge, se dice que la serie es absolutamente convergente. Entonces, si la serie es absolutamente convergente, no importa cómo yo acomode mis términos de mi serie alternante, yo voy a tener un número. Pero si no es absolutamente convergente, hay órdenes de mi serie alternante donde esta va a diverger y órdenes donde esta va a converger. Entonces, si la serie no converge absolutamente, entonces se le llama condicionalmente convergente. Esto implica que es posible que hacer que la serie diverja, ahí no sé por qué puse J, sí, es J, diverja al cambiar el orden de la suma. La ventaja que tienen las series alternantes es que si es condicionalmente convergente, es posible cambiar el orden de la serie para que ésta dé el número que yo desee. Por ejemplo, esta 1 más un tercio más un quinto, que es parte de la serie del seno, que vamos a ver después. O podríamos hacer que fuera la serie del seno, es igual a 1 sobre 8 quintos. 8 quinceavos, que es mayor que 1.5, por ejemplo. Yo quiero tres números que sumados me den más de 1.5. Ah, pues están esos tres números de la serie. Entonces, la convergencia y la divergencia de las series no se ven afectadas si se multiplica cada término de la serie por la misma constante, tampoco al cambiar un número finito de términos. Por ejemplo, si yo hubiera cambiado en mi serie convergente los primeros tres números por 5, 7 y 6 hacia lo loco, al final la serie también va a converger. Pero si yo cambio todos los números, ahí sí la serie puede diverger.
Igual, si yo multiplico mi serie convergente por 5, la serie va a converger. Eso es lo que nos dice uno. La suma término a término de dos series convergentes da como resultado una serie convergente y su suma es la sumatoria de las dos series. Si yo tengo una serie convergente y la suma a otra serie convergente, ni siquiera tengo que ir sumando elemento con elemento. Yo sé que la suma de esta serie convergente va a ser igual a la suma de las dos series, va a ser igual a la suma de esta serie más la suma de esta serie. Y el orden de los términos de una serie absolutamente convergente no modifica ni la convergencia ni la sumatoria de la misma. Entonces, yo puedo reordenar como se me pegue la gana los elementos de una serie absolutamente convergente y siempre voy a llegar al mismo número. Cuando es condicionalmente convergente, cuando S-1 a la n nos juega de una manera un poco más extraña, entonces sí puedo cambiar qué número me va a dar. Entonces vamos a ver una serie, vamos a ver lo que se le llaman las series de potencias. Son series que tenemos que, en lugar de tener solamente números, vamos a tener variables multiplicadas por cada uno de los números. Por ejemplo, esta, sumatoria de AN por X a la N, que es A0 más A1X más A2X cuadrada más y así consecutivamente. O con un desplazamiento de la X sería AN por X menos A a la 1 más X menos A al cuadrado y así consecutivamente. Esas series pueden converger o pueden diverger. Todo va a ser dependiente de la X. Es como nuestra serie geométrica que su convergencia dependía de la R. De hecho, si nos damos cuenta, esta es una serie geométrica donde R es igual a X. Entonces, ¿cómo podemos ver si una serie con variables es convergente o no? Aquí es donde entra la mayor utilidad de la prueba del radio. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en el pizarrón. Para ver cómo la prueba del radio nos puede ayudar cuando tenemos una serie de potencias. A eso se le llama una serie de potencias. Una serie, por así decirlo, geométrica, a la cual, o una serie que es muy similar a la geométrica, en la cual se le multiplica a cada término una X a la N o una X menos un desplazamiento a la N. Entonces, supongamos que nos dicen esto. ¿Para qué valores de X? La serie y de hecho, esta nos va a servir. Inclusive, este es para n igual a 0, perdón. Para ver que la prueba del radio nos puede ayudar inclusive para la convergencia absoluta. ¿Por qué? Porque la prueba del radio, si se dan cuenta, tenemos un valor absoluto ahí inmiscuido. Entonces, realmente ese menos 1 a la n deja de jugar y ya nos dice si la serie va a converger o no. Entonces tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito y aquí vamos igual a ver cómo juega ese menos 1 a la n. De menos 1 a la n por x a la n sobre 2 a la n. Entonces, antes que nada, vamos a hacer un paréntesis. Porque ese menos 1 a la n es de gran importancia. Como se van a dar cuenta en el siguiente semestre y en el tercer semestre, cuando vean series de Fourier. Entonces, como les dije, es menos 1 a la n. Vamos a hacer una tabla. Vamos a poner n y menos 1 a la n. Si yo multiplico menos 1 a la n en una sumatoria, ¿qué va a pasar? Voy a tener un signo alternante. ¿Cómo sé que tengo un signo alternante? Mira, n a la 0, cualquier número a la 0 es igual a 1. Menos 1 a la 1 es igual a menos 1.
Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Menos 1 al cubo es igual a menos 1. Y menos 1 a la cuarta es igual a 1. Si se dan cuenta, voy alternando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, ese menos 1 a la n cuando n empieza en 0 o menos 1 a la n más 1 cuando n empieza en 1, nos va a describir ese cambio de signo. Si yo multiplico ese menos 1 a la n por cualquier cosa, ¿qué es lo único que voy a alterar? El signo. Por ejemplo, menos 1 a la n por 3, ¿a qué sería igual si tengo aquí una sumatoria? Sería igual a menos 1 a la 0 por 3 más menos 1 a la 1 por 3 más menos 1 al cuadrado por 3 más y así consecutivamente. Entonces, ¿qué voy a tener? Que es igual a 3 menos 3 más 3 menos 3 más 3 menos 3 y así hasta el infinito. Entonces, eso es lo que nos describe este menos 1 a la n. Pero, igual, pongan su calculadora en radianes. Y vamos a hacer esa operación. Con la misma n. Coseno de 0, ¿cuánto es? De 0. Y de hecho va a dar 0 todo. Va a dar 0 todo, ¿no? No. Coseno de 0, ponle tu calculadora. 1. 1. Ahora pon coseno de pi en tu calculadora. Con la calculadora en radianes. Menos 1. No. 1. Coseno de pi, no de 2pi. Recuerden, su calculadora tiene que estar en radianes. Si no está en radianes, no le va a... ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Recuerden, aquí esta es la n. Este sería igual a coseno de 0. Este es igual a coseno de pi. El siguiente es coseno de 2pi. ¿Cuánto queda coseno de 2pi? Este sí es 1. ¿Cuánto queda de coseno de 3pi? Menos 1. ¿Cuánto queda de coseno de 4pi? 1. Entonces, menos 1 a la n es igual al coseno de npi, con n igual a 1, a 0, 1, 2 y así consecutivamente. Entonces, por eso es que de repente en una expresión dicen, ah, caray, ¿y este coseno de npi de dónde salió si estaba trabajando con puras x? Pues salió de ahí. Está describiendo esa alternancia de signos. Claro que están aprovechando, tengo una alternancia de signos y tengo otra, multiplicado por otra función trigonométrica, puedo aplicar identidades trigonométricas. Pero entonces, esto es importante que lo recuerden cuando lleguen tanto a variable compleja como a transformada de funciones. Porque en muchos casos es más fácil expresar, llegan a un coseno de npi y dicen, pues mejor lo pongo con menos 1 a la n y ya sé que es un signo alternante, o tienen un menos 1 a la n y dicen, pero me conviene más ponerlo como coseno de npi para que me quede una expresión en términos de senos y cosenos nada más. Entonces, esa es una cosa que normalmente no enseñan o se les olvida porque siempre que cambio ese menos 1 a la n por un coseno de npi, se me quedan viendo de manera extraña y ya les explico esto. Entonces, menos 1 a la n podríamos haber puesto aquí coseno de npi, pero no tiene caso sobrecomplicar esto porque el menos 1 a la n no va a jugar. El coseno de npi y coseno de npi más de npi más pi no es más fácil calcular el límite que coseno de menos 1 a la n, que menos 1 a la n. Entonces, vamos a ver para qué valores va a converger esta serie. Para eso, primero hago lo mismo de siempre. Calcular
o encontrar rho n. Entonces, rho n es igual a, esta va a ser mi AN más 1 entre AN, que es igual a menos 1 a la n más 1 por x a la n más 1 entre 2 a la n más 1 sobre menos 1 a la n por x a la n sobre 2 a la n. Si hacemos nuestra ley de sándwich, que es nuestra ley que vamos a aplicar en esta prueba del radio, es 2 a la n por menos 1 a la n por menos 1, aplicando de una vez las leyes de los exponentes, por x a la n por x, sobre menos 1 a la n por x a la n por 2 a la n por 2, de 2 a la n más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un matadero de cosas aquí, 2 a la n con 2 a la n, menos 1 a la n con menos 1 a la n, x a la n con x a la n, y que voy a tener que esto es igual a el valor absoluto de menos x sobre 2. Pero el valor absoluto de menos x sobre 2 siempre nos va a quedar positivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces podemos ignorar ese menos 1, por así decirlo. Entonces vamos a tener que es igual al valor absoluto de x sobre 2. Entonces el límite, ojo, ¿cuál es la variable que en mi segundo paso que yo le estoy calculando el límite? N. Entonces tenemos que 2. Calcular el límite. ¿Qué vamos a tener? Que el límite, rho va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de rho n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de x sobre 2. Pero si nos damos cuenta, ¿aquí hay alguna n? No. Entonces esto es igual a x sobre 2. Entonces ya tengo la expresión cuando n tiende a infinito. ¿Cuál es la condición para que eso converja? Acuérdense, rho menor a 1 converge. Rho igual a 1, quién sabe. Y rho mayor a 1 diverge. Entonces, ¿qué característica debe de tener x entre 2 para que esto converja? ¿Alguna idea? ¿Qué valor debe de tener x sobre 2 para que converja mi serie? ¿Debe de ser negativo? No. Menos 1. No menos 1, pero ya estamos acercándonos al valor mágico. Tiene que ser menor a... Uno normal. ¿Mandé? 1 nada más. Recuerden, estas son mis condiciones y este es rho. Ya encontramos rho. Para que converja, ¿qué condición tiene que cumplir? Ser menor que 1. Ser menor que 1. Entonces, ¿qué es lo único que me hace falta hacer para encontrar los valores de x para los cuales mi serie converge? Solucionar esta inecuación, x sobre 2 menor a 1. Entonces, x tiene que ser menor que 2, multiplicando ambos lados de mi inecuación por 2. Entonces, ¿cuál va a ser lo que le llamamos, en qué valores va a converger mi serie? Para x menores a 2. Perdón, aquí faltó el valor absoluto. Valor absoluto de x menor a 2, que quedamos que ¿cómo era? Que era 2 menos 2 menor que x menor que 2.
Entonces, mi intervalo de convergencia va a ser menos 2 y 2. Y aquí, en todo esto intermedio, con esto abierto, es donde va a converger mi serie. Entonces, esta serie, llegamos a un número, la serie de aquí arriba, cuando x es menor a 2. Cuando el valor absoluto de x es menor a 2. O sea, por ejemplo, para x igual a 0, esta va a converger. Y sabemos que sí, porque si x es igual a 0, eso es igual a 0. Para x igual a 1, esto también va a converger. Vamos a tener 1 a la n entre 2 a la n. Si hacemos la prueba del radio, vamos a llegar, igual que este lo vamos a ignorar, y que vamos a llegar a un medio, que es menor que 1, por lo tanto converge. Igual, si hacemos n igual a 0.5, va a ser un cuarto, entonces vamos a tener que es 1 entre 4 a la n. ¿Quién crece más rápido? 4 a la n, entonces eso va a tender a 0, que es menor a 1, y por lo tanto converge. Si yo pongo aquí 4, por ejemplo, tengo 4 a la n entre 2 a la n. 4 a la n crece mucho más que 2 a la n. Entonces, cada elemento siguiente va a ser más grande que el elemento anterior. Por lo tanto, va a diverger. Inclusive desde 2.01, el siguiente elemento va a ser más grande que el elemento anterior. Entonces, la serie converge solamente para los valores de x que están comprendidos entre menos 2 y 2. Entonces, cuando tenemos una serie de potencias así, como esta, nosotros podemos identificar cuál es el intervalo de x donde esta serie va a converger. Tenemos que recordar siempre, ρ es igual al límite de lo que estamos calculando aquí arriba cuando n tiende a infinito. Entonces, nos va a quedar una expresión en términos de x. ¿Qué es lo único que tenemos que hacerle a esta expresión? Obligarla a que converja y ver si existe un valor para el cual esto es cierto. Aquí vimos cuál era ese valor. Cuando el valor absoluto de x es menor a 2, entonces, ¿qué tenemos? Que es entre menos 2 y 2. ¿De acuerdo? No nos vamos a detener mucho en eso porque las series que vamos a ver convergen en todos los números reales. Porque ya estamos llegando a lo que es realmente lo más importante de este tema, que son las series de Taylor y las series de Maclaurin. Pero vamos a ver otro ejemplo de estos, porque creo que no, a lo mejor quedaron algunas dudas. La próxima clase empezamos con eso y ya después seguimos a las series de Taylor y series de Maclaurin. Vamos a demostrar en serie de Maclaurin y en serie de Taylor vamos a ver que es una extensión del teorema de valor medio. Dejen que tome las capturas de pantalla. Y ahora sí, dudas, nada más es en estos minutos de aquí a la 1 porque tengo que atender igual otra trámite administrativo. Y es un poco arriesgado que voy a la escuela, de hecho. Ya ustedes la conocerán en vivo. Entonces, tengo tiempo limitado el día de hoy. Entonces, ahora sí, ya están las, me faltó pegar la otra. Ya están las capturas de pantalla. Ahora sí, si no tienen ninguna duda, pueden salirse y los que tengan dudas, pues nos quedamos aquí un micro ratito más. Profe, ¿el lunes va a haber clase? El calendario indica que todavía es laborable. ¿El miércoles todavía hay clase o ya no? ¿No es hasta el martes? Nada más hasta el martes. Bueno, en cuanto al ejemplo, no entendí muy bien. Si tenemos una incógnita, tenemos que encontrar un valor, expresar de manera tal que sea menor o mayor. Mira, aquí tenemos esta incógnita, x. No sabemos cuánto vale x. Pero sabemos cuánto queremos que valga este límite. Rho es igual al límite cuando n tiende a infinito de rho n. Este es mi rho n que yo calculé con mi radio, x sobre 2.
yo quiero que mi serie converja. Entonces, esta rho tiene que ser menor a 1. Entonces, si calculo el límite, pues me queda que el límite es el valor absoluto de x sobre 2. Entonces, yo quiero que los valores para los cuales esta incógnita hace que esto converja. Entonces, ¿qué me decía la prueba de radio? Para que esto converja, rho tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, si esto es rho, ¿qué característica tiene que tener rho? Rho tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿qué queda? Que el valor absoluto de x sobre 2 tiene que ser menor a 1. Solucionando la inecuación que vamos a tener, que el valor absoluto de x sobre 2, que el valor absoluto de x es menor a 2, y por lo tanto, los lugares donde esta rho va a ser menor a 1, va a ser para menos 2, menor que x, menor que 2. Y lo podemos demostrar. Un medio, si aquí pones x igual a 1, ¿qué va a pasar? Tengo un medio que es menor a 1, por lo tanto la serie converge. Si pongo x igual a 2, 1.99, va a ser 1.99 entre 2, va a ser menor a 1. Si pongo x igual a menos 1, va a ser menos un medio, que pasando por el valor absoluto se convierte en un medio, que es menor a 1. Por lo tanto, la serie converge. Y así sucesivamente. Entonces, aquí, Ok. ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos la x que hace que esto converja. Porque las x que hace que esto diverja, pues nada más tenemos que cambiar el signo, mayor a 1, y ya sabemos que con mayor a 1 esto diverge, que sería el intervalo de aquí a acá y el intervalo de acá a acá. Entonces yo, para que mi serie converja, esta x no puede tener ningún valor mayor a 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Bueno, ¿va a subir al corriente antes de que salgamos las clases, antes de que salgamos de vacaciones? Sí, espero que inclusive mañana mismo ya esté todo al corriente. Eso era todo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Raimundo. Hasta luego, profe. Hasta No, luego. hasta luego. Bueno, entonces, el martes sí hay clase. El lunes, perdón. El lunes sí hay clase. Ok, bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ya es el lunes, es nuestra última clase antes de las vacaciones. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luis, ¿alguna otra duda? No, estaba haciendo anotaciones. Ah, ok. Lo dejo así entonces un minuto más. No, ya terminé. Ok. Hasta el lunes, maestro. ¿El lunes?